Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 37. Mi nombre es Daniel Tonietti y vamos a estar conversando episodio a episodio con Alfredo Zayat. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches. Y el equipo se completa con Pablo Ibáñez. Buenas, Pablo. ¿Cómo le va, muchachos? Buena semana para ambos. Igualmente para vos. El primer tema que vamos a tratar en este capítulo tiene que ver con la parte de atrás de la extensión de la cuarentena, que tuvo su puesta en escena en la conferencia de prensa conjunta que dieron el presidente de la Nación, ladeado a su derecha Horacio Rodríguez Larreta y a su izquierda el gobernador Axel Kicillof. Las negociaciones que hubo entre Alberto, Larreta y Kicillof, algunas diferencias que inclusive llegaron a surgir dentro de la conferencia de prensa, y como telón de fondo algo que nosotros venimos anticipando en los episodios de Truco Gallo, antes como una perspectiva, ahora como una realidad, que es la situación en los barrios de la periferia, las comunidades, los barrios populares. Relatamos los episodios ocurridos en el barrio 31 y en la 1114 y contamos detalles de lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires, pero ya el COVID y la posibilidad del contagio masivo ya pasó la General Paz y ahora está en la zona sur del Gran Buenos Aires, más precisamente en la tercera sección electoral, en el límite entre la ciudad de Quilmes y la ciudad de Avellaneda, en la villa llamada Villa Azul. Este es uno de los temas que estaremos desarrollando. Pablo Ibáñez. Voy a empezar con una frase. Es así la frase. La voy a repetir lo más textual posible. Dice: yo no leo diarios. No me importa lo que dicen los diarios. No hay que tenerle miedo a lo que dicen los medios. Si la ciudad hace las cosas mal, hay que decirlas. Esto lo dijo en una reunión ocurrida hará 10 días, hoy es martes, estamos grabando este capítulo, en una reunión que hubo en La Plata. Estaban Axel Kicillof, Santiago Cafiero, Ginés González García y una gran cantidad de funcionarios y dirigentes, y lo dijo Máximo Kirchner. ¿Por qué tiene una lógica en ese contexto la frase de Máximo Kirchner? Unas horas antes, Daniel Goyan, el ministro de Salud bonaerense, había publicado aquel tuit con un mapa donde la ciudad de Buenos Aires aparecía roja o punzó y el resto del conurbano aparecía más color salmón y marcaba cuál era el foco de contagio de COVID. Se generó una polémica, idas y vueltas, respuestas. Si estamos en un periodo de crecimiento importante, no podemos pensar en ampliar más la circulación de personas y por ende del virus. Esto es más que científico, hasta de sentido común. Unas horas antes de la reunión esta en La Plata, donde Máximo dice esto, Kicillof había justamente enfocado el tema y había pedido que la ciudad controle más y que empiece un proceso de cerrar algunas aperturas que había hecho, y había de alguna manera expuesto esta desinteligencia que se había producido en la negociación por la extensión de la cuarentena unos días antes. Para completar esta película con otro episodio, para hilar el relato, nos vamos un poquito para atrás. El viernes anterior a la conferencia, al anuncio de la extensión, Alberto Fernández en Olivos, dedicado a que Horacio Rodríguez Larreta acepte dar marcha atrás con algunas de las flexibilizaciones que había dispuesto en la ciudad de Buenos Aires. Resistencia justamente de Larreta. ¿Por qué? Porque Larreta sostenía que si él aceptaba justamente dar marcha atrás, no quería quedar como que estaba cediendo ante una presión que había manifestado Axel Kicillof. Finalmente, lo que ocurrió, todos lo sabemos, no aceptó limitar las salidas recreativas de los fines de semana, pero prácticamente redujo a la mitad los comercios que
pueden abrir, o que había decidido abrir y que después bajó. En ese momento, lo que se vio el sábado en la conferencia y lo que ocurrió en la previa, ¿sí? De alguna manera Alberto Fernández negociando, tratando de pivotear entre dos intereses y entre dos posiciones. Y acá, después de estos idas y vueltas, me permito hacer un punto y tratar de dibujar un poco el mapa, donde me parece que se empieza a percibir un escenario que nos va a acompañar en lo que queda de cuarentena y que posiblemente empieza a prefigurar o a preconfigurar lo que va a ser la situación política del año que viene y de lo que queda de este año y posiblemente las elecciones del año que viene. Por un lado, Máximo me parece que marcó la cancha y dijo no hay que ser complaciente con Larreta, y está definiendo esta posición de que en todo caso hay que marcar matices, hay que ir para adelante y no quedar corrido en una situación de alguna manera de extrema moderación. Cortá con tanta dulzura. Puedo entender, y me gustaría después escucharlos, que lo de Máximo parece más dirigido a Alberto que a Kicillof en este territorio, ¿sí? Es decir, la cuestión de hasta dónde se puede hacer un equilibrio y con qué costos. Por el otro lado, Kicillof está un poco en esta situación de marcar los matices, las diferencias con Larreta. Entonces hoy hay un foco muy grande en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hoy tenés en la ciudad de Buenos Aires más de 100 casos cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires estás en los 15. Sí. O sea que hay una diferencia grande, que no es una cuestión de politizar, simplemente decir que hoy en la ciudad de Buenos Aires hay una circulación del virus mayor. Pero también hay un marcado esfuerzo, da la impresión que hace un esfuerzo por no quedar en una especie de guerra santa entre el conurbano y capital. Y la otra situación es la de Larreta, donde Larreta no tiene hoy por hoy otra posibilidad que estar prácticamente abrazado a Alberto Fernández, pero se encuentra con un futuro en el mediano largo plazo. Es la trampa del día después. En algún momento no va a haber pandemia, o va a haber pandemia, pero habrá elecciones, y Larreta está más presionado, o igual presionado que puede haber esta presión que algunos atribuyen al kirchnerismo respecto a Alberto Fernández, porque aparece Macri, que está prácticamente decidido, según la gente que está cerca de él, a ser candidato o a pulsear para ser candidato el año que viene. Patricia Bullrich, que está decidida a competir en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí va a estar, de alguna manera, el dilema de Larreta, cómo ir moviéndose en ese escenario de la oposición moderada, que hago un link con lo que ocurrió en el 2017. Seguimos en un escenario de polaridad y da la impresión que no hay márgenes para terceras vías, aquello que le ocurrió a Massa en el 2017 o a Randazzo en el 2017. No me imagino que haya dentro de la oposición o dentro de Juntos para el Cambio un escenario de fractura, por ejemplo, entre Larreta y Macri, porque Larreta además sigue jugando la variable de Vidal en la provincia. Eso me parece que es un escenario que va a ir marcando de acá en adelante las relaciones respecto a la pandemia dentro del gobierno, pero básicamente en el escenario opositor o en el mapa opositor. Y esa discusión va sumando volumen, porque te aparece un López Murphy que ya quiere ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich lo invitó a sumarse a Juntos para el Cambio y López Murphy dijo que no. Puede ser López Murphy un personaje absolutamente anecdótico o simbólico en términos electorales, pero en este escenario, donde aparece justamente el componente de la economía, del efecto de la pandemia, de los aperturistas y toda esta discusión, López Murphy se convierte de alguna manera en un problemita adicional para Larreta. La vieja historia de la heladura, siempre hay una heladura. Hoy por hoy está demostrado, por ejemplo, van mostrando las encuestas que lo que en su momento Alberto Fernández lograba capturar casi el 35% o 30% del votante manifiesto de Macri, hoy se redujo un 10%. Se redujo a un tercio de lo que era entonces. Y sí se sigue sosteniendo. Por el otro lado, ocurre que Larreta
tiene buenos niveles de aceptación en la ciudad de Buenos Aires por ser el perfil de la moderación que requiere el tiempo político, el tiempo de la pandemia, este momento coronavirus, pero se les descascara un poco lo que tiene que ver con el votante clásico y más duro del macrismo, que empieza a mirarlo con cierto recelo. Ese me parece que va a ser un escenario con el que vamos a empezar a convivir. Ya empezamos a verlo en la previa esta, porque cuando Larreta de alguna manera dice no quiero aparecer cediendo ante una presión de Kicillof, y así se lo manifiesta Alberto Fernández, se está poniendo sobre la mesa no solo una posición de pulseo político, sino también una posición de cómo queda parado cada uno frente a su propio mercado, a su propio mercado elector. Sí, ahí como estás haciendo esta descripción, hay como un cruce entre lo que es salud y política. Después hablaremos de salud y economía, cómo se entrecruza el abordaje sanitario con el abordaje del tema político. Sí. Yo solamente quiero, digamos, para contextualizarlo, simplemente ver números vinculados con lo que es la Ciudad de Buenos Aires, población de la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, incluso el conurbano. Y la verdad que si uno ve como resultado el tema sanitario en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, Larreta no lo manejó bien, digamos, hay algo ahí que se le escapó, claramente se le escapó en los barrios populares, en las villas de emergencia, y yo creo que eso hace un tema de gestión. Y la verdad que a nivel nacional, Alberto Fernández es muy equilibrado, pero Axel Kicillof, vinculado con la política, también tiene su defensa, si querés, política, y dice, bueno, si lo está manejando mal, me lleva el problema al conurbano y el problema pasa a ser mío y por consiguiente político. Y además que está claro que hay una inmensa cobertura mediática, de dinero, de negocios a la Ciudad de Buenos Aires y un ataque directo a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires por kirchnerista, por lo que quiera, porque por ahí no pone pauta, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que ahí hay un punto que a mí me parece que es importante remarcar, y es esto lo que estoy diciendo. Por eso me parece que empecé con la mención de Máximo respecto a los medios, cómo de alguna manera está poniendo sobre la mesa lo que vos decís. Hay un argumento que usa el gobierno, y en un momento yo lo escribí, y que Alberto Fernández dice que Larreta reaccionó tarde y mal con el tema Villas, ¿sí? Evidentemente, más allá de que hay cierta valoración de esta idea de Larreta como gestor, evidentemente si hay un imaginario instalado de Larreta como gestor, esa imagen la construyó en un escenario donde no había tenido grandes problemas, porque también, convengamos, no es lo mismo gestionar en cuanto a presupuesto y a demandas de la Ciudad de Buenos Aires como gestionar el conurbano o gestionar buena parte del país. Cuando tuvo un problema serio, como fue el tema barrios populares, las villas de la ciudad, tuvo un problema y no pudo reaccionar, llegó tarde, le costó reaccionar y la consecuencia está a la vista, no solo por la Villa 31, sino también por la 1114, y hace unos días me decían que hay como un sensor que está muy vinculado con el gobierno nacional, que son los curas villeros, y los curas villeros estaban advirtiendo que está muy complicada también la Villa Zabaleta, la 2124 creo que se llama, que es la más grande de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene cerca de 50.000, creo que el censo marcaba 45.000 personas, me decían que eso estaba por encima de los 50.000, así que vale la observación de Alfredo, y vale para entrar en el otro tema, donde paradójicamente, quizá por los errores de Larreta, quizá por un contexto general, hubo un punto de acuerdo en el backstage de la negociación de la extensión de la cuarentena. Fue que el problema se venía muy seriamente en lo que tenía que ver con villas. Y tratar de encontrar un punto de acuerdo para que no pasemos rápidamente de una especie de estigmatización. Si en algún momento se habló de que el coronavirus era un virus de las clases altas porque eran las que viajaban y demás, que no se pase al otro extremo y se considere que ahora el coronavirus es
un problema de las villas. Y ahí hubo como una especie de interpretación y mirada compartida entre Larreta, Kicillof y Alberto Fernández, porque evidentemente todos sabemos que estamos muy cerca de que ahora se empiece a mirar eso, porque una vez que el virus se convierta en un problema de los pobres, por decirlo de alguna manera, aunque suene brutal y muy lineal, ¿sí? En la mirada de la argumentación política, lo digo, también va a aparecer un problema que van a decir que sea un problema, que tenga otro tratamiento distinto a cuando se trataba de una enfermedad que vinculaba o que afectaba mayoritariamente a los sectores altos. Quiero decir, como detalle, y ahí nos metemos en el tema barrios de emergencia, ese tratamiento de no estigmatización estuvo claro, por ejemplo, en el discurso, en la conferencia de prensa del sábado, donde Alberto Fernández primero y Horacio Rodríguez Larreta después dijeron que el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires había sido casi similar en los barrios de emergencia que en el resto de la ciudad, ¿sí? Para tratar de aclarar que no era un problema que hoy solo estaba concentrado. Pero cuando te vas a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eso adquiere otra dimensión. Y meto una línea más. Cuando aparecen los casos, el domingo, los primeros 51 casos en la Villa Azul, ¿sí? Más del 40% de los hisopados, de los sospechosos, dieron justamente positivos. El día lunes se sumaron 32 más. ¿Sí? Al lunes había 83 casos solo en la Villa Azul, una barriada que tiene aproximadamente 5.000, 6.000 personas, es muy alto en componente. Ahí apareció otro debate, ¿sí? Que fue cómo operar sobre ese episodio. Y ahí sí estuvo una discusión que fue bastante densa de si se cerraba el barrio o no. Era en el menú de posibilidades la variable más extrema, pero fue finalmente la que se tomó, porque hay un elemento que no solo tiene que ver con la extensión de la provincia de Buenos Aires, sino con la reproducción en lo que tiene que ver con los barrios populares. No hay que perder de vista que mientras en la ciudad de Buenos Aires hay 18 barrios populares, en la provincia de Buenos Aires hay 1.760, el 95% está en el Gran Buenos Aires y estamos hablando de una población más o menos de 1.600.000, 1.800.000 de bonaerenses que en el conurbano viven en este tipo de barrios. Así que con este escenario me parece que nos vamos a tener que ir manejando en este tiempo, en este equilibrio sutil entre la no estigmatización y cómo operar sobre problemas concretos como puede ocurrir, como está ocurriendo con la Villa Azul y que espero que no sea limitado, pueda ocurrir en otros barrios. El otro día un funcionario que está muy vinculado en el día a día en la provincia de Buenos Aires me decía, hoy por hoy no tenemos un problema sanitario. Repito algunos datos. Aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires hay casi 20.000 camas, de esas 20.000 camas unas 6.000 aproximadamente o 5.000 son de terapia intensiva. Los porcentajes de ocupación sigue siendo muy bajo, entre 35 y 39% comparativamente. El primer problema tiene que ver con esto que son como los bomberos. Está este operativo de se detecta un foco, se lo rodea y se lo apaga. El foco Villa Azul para ahora fue el más grande de todos. Ayer alguien me decía, Villa Azul es nuestra Villa 31, hablando desde la provincia de Buenos Aires. Ahora, la cuestión es qué capacidad tenés para pagar si el día de mañana vos tenés 20, 40, 50 o 60 focos similares en la provincia de Buenos Aires. Ese va a ser el primer detonante y el primer alerta en lo que tiene que ver con la reacción y con la capacidad de reacción, en todo caso, de los gobiernos frente a los picos críticos. Una cosita que quería aportar a la muy buena información que estás dando, Pablo. Hay como una máxima no escrita, lo hemos relatado y lo hemos comentado en otros episodios anteriores de Truco Gallo, que bueno, para salir en la tapa de la revista del Gráfico hay que salir a abrazar al goleador, al que hizo el gol, y podés garantizarte quizás salir en la tapa del Gráfico. Eso se replica en la política, ¿no? Sí. Lo recordábamos con Carlos Menem, cuando Alfonsín arrancaba y tenía esos niveles astronómicos de apoyo,
cuando hizo el plebiscito por el canal de Beagle, y bueno, lo ganó uno de los pocos gobernadores peronistas en ese momento opositores, lo apoyó claramente. Recuerdo Masachesi, el gobernador de la provincia de Río Negro cuando estaba Menem. Bueno, en la historia hay un montón de casos en ese sentido, y da la sensación, además los estudios de opinión pública también indican en ese sentido, que Larreta se está sacando la foto al lado del goleador, de alguien que tiene unos niveles de aceptación inéditos en la historia contemporánea, como los que tiene hoy, aún hoy, Alberto Fernández. Más allá de que algunos dicen que está bajando y demás, tiene el nivel de aceptación que están arriba del 70%, 65, 70, 75. Llegó a estar 80%. Esa primera cuestión. Pero esa es la foto actual. El tema es la película. ¿Qué va a pasar con la pospandemia y sus consecuencias económicas? Porque la pospandemia probablemente en términos económicos es algo que vamos a desarrollar obviamente en el capítulo que se viene con Alfredo, que es las consecuencias económicas de lo que está pasando con la pandemia y lo que va a pasar después. Pero cuando se retire el tsunami va a dejar tierra arrasada. Hay que ver si se replica esa escena de Rodríguez Larreta con Alberto Fernández. Hay que ver si se replica esa escena de Alberto Fernández con Jorge Macri, hay que ver si se replica esa escena de Alberto Fernández con Valenzuela o con Grindetti y demás, con un escenario que es absolutamente desconocido, que no sabemos cómo es, pero lo podemos imaginar. Y además un detalle que no deberíamos de soslayar. Una de las razones de la crispación política en España es que este año en España hay elecciones autonómicas, elecciones para lo que sería gobernador para nosotros. O sea, una de las ventajas que nos tocó por la pandemia es que nos tocó la pandemia en un año no electoral, un año donde, para decir una manera, no se juega por los puntos. No sé qué hubiese pasado si nos tocaba la pandemia 2 o 3 semanas las elecciones, donde vos te estabas... Bueno, lo que pasa es que también tenés eso es lo que yo voy proyectando, porque ahí empieza a perfilarse ese matiz. De alguna manera hay como una trampa para Larreta, digamos. La foto de hoy, tengo la impresión, y creo que todos coincidimos, que la pandemia va a haber un post-pandemia que va a tener un matiz muy vinculado con la pandemia, con un estado muy presente, con también... puede ser otro tipo de crisis, pero que también posiblemente esa crisis requiera o demande, como en toda situación de crisis, que haya comportamientos de moderación desde los gobiernos. ¿Sí? No me imagino el otro escenario. Ahora, eso va a cambiar con la situación de la elección, porque va a haber una elección el año que viene, porque también en esa elección va a haber jugadores que ya quieren estar marcando la cancha, y ahí se le inturbia la posibilidad de cómo se mueve Horacio Rodríguez Larreta, porque además la gran ventaja en todo caso que puede tener el oficialismo, aún con matices, uno no se imagina con fracturas dentro del oficialismo. Bien o mal, el poder aglutina y puede haber espacio para compartir, más allá de disputas eventuales por listas y candidaturas. Pero para la oposición es un poco más difícil. ¿Qué ocurre? Decía yo. ¿Qué ocurre si Larreta mañana Macri dice yo voy a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires? Hoy, con la foto de hoy, Macri candidato en Capital y María Eugenia Vidal candidato en la provincia de Buenos Aires. Bueno, un intendente la semana pasada me dijo, hoy María Eugenia Vidal tiene 35 puntos de intención de voto en la provincia de Buenos Aires, y no hay nadie de la oposición que logre la cantidad de votos que tiene María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Que tiene una imagen positiva mayor, a nivel nacional María Eugenia Vidal tiene una imagen positiva mayor a la que tiene Cristina Fernández de Kirchner, a nivel nacional, arriba del 40% de imagen positiva a nivel nacional. Cuando desagregás provincia de Buenos Aires, Cristina está por encima de María Eugenia Vidal. Sí, es. Por eso digo que es un escenario, me da la impresión que el post-pandemia puede ser en términos políticos muy parecido a la pandemia, en ese sentido la necesidad de los equilibrios y del diálogo y la película del consenso por la dimensión de la crisis, pero en un momento eso se manifiesta en términos electorales y políticos. Y ahí
posiblemente vayamos otra vez a un blanco-negro, una polaridad, un bipartidismo, como lo que ha marcado por lo menos el último tiempo. Bueno, hemos concluido un nuevo episodio de Truco Gallo. Hacemos este podcast, Alfredo Cuchu Zayat. Gracias, Alfred. Muy bien, nos vemos. Desde la República Separatista de... No es Citibel, es Gonet, ¿no? No, Gonet, no me tires con Citibel, amigo. Por favor, de la República Separatista de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. La coordinación a cabo de Patricio Pato da Torre, gracias Pato. Pablo López en la producción comercial, Adrián Catarazo en la operación técnica, Simón Vilarrubia en la realización, el diseño gráfico a cargo de Andrés Rots y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta el próximo episodio. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.